El gobierno de la tarde. 4:41 de la tarde. Tenemos la presencia del doctor Eddie Olivares, abogado, especialista constitucionalista, político, bueno, y sobre todo muy conocedor del derecho electoral. Y con él vamos a hablar muchos temas. Buenas tardes, doctor. Bueno, qué bueno que está aquí. Contentísimo de estar con usted, que es una amiga muy querida. Así. Y bueno, para que los hombres no se pongan celosos, también de estar con ellos. ¡Ah! Me gusta eso. Después dicen que soy feminista y entonces ya usted sabe. Entonces usted es feminista, ¿sí? Yo sí. Sí. Ahora yo siempre veo... Con mucho orgullo. Lo de feminismo, porque le dice los feminismos, eso es legal, eso está bien, pero el machismo es malo. Porque que yo le voy a explicar que después no es lo tú mismo. me lo explicas bien, sí, Susana, no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Lo mismo que el machismo en la mujer se llama embrismo. El feminismo es una corriente embrismo. filosófica que busca la igualdad entre los sexos, de oportunidades, Brillante. de derechos. Es algo muy Sí. altruista. Pero, Brillante. doctor, usted no vino a hablar de feminismo. No. Usted sí vino a hablar de los regímenes electorales, la potestad de la Junta Central Electoral, y quisiéramos saber cuál es su parecer sobre la última regulación, la resolución número, no recuerdo el nombre ahora, que acaba de emitir la Junta Central Electoral regulando los periodos de pre-campaña, que algunas personas entienden que excedieron, otros dicen que no era necesario. ¿Cuál es su parecer? Es la resolución, perdóname, Número. Susana, la 28-2021, emitida por la Junta Central Electoral. Bueno, esa es una transcripción de lo que dice la ley 3318 de su esencia. Lo otro, La ley de partidos. algunas disposiciones para suavizar un poquito algunas cosas, pero en sentido general, lo que dice la ley. Por ejemplo, la ley 3318 establece que los periodos de pre-campaña se inician cuando se trata de elecciones primarias el primer domingo del mes de julio del año preelectoral. En el caso de las próximas elecciones sería el primer domingo del mes de julio del año 2023. Es decir, la fecha que puso la Junta, lo único que hizo distinto fue poner el día que corresponde, que la ley no lo puede establecer el día, sino el primer domingo que corresponde a ese día que ellos pusieron en la resolución. Lo otro es que si son otro tipo de elecciones, recuerden que hay un catálogo de modalidades que incluyen hasta las encuestas, lo cual es una barbaridad, y es el único país en el que mediante una encuesta se puede elegir los cargos de elección popular. En ese sentido, si se trata de asambleas, convenciones, de delegados, de miembros, como establecieron en la ley, que a veces no se entiende bien, entonces iniciaría el último domingo del mes de julio. Me imagino que ahí le pusieron el día que caerá en el año 2023. Luego que ese es un periodo de 3 meses. Por lo tanto, las primarias deben celebrarse el primer domingo del mes de octubre, y las otras modalidades de elección el último domingo de ese mismo mes. De eso se trata, eso es todo. Sin embargo, cuando el Partido de la Liberación Dominicana anunció el inicio de la pre-campaña, en ese momento sí violó la ley. ¿Por qué? Porque la ley establece cuál es el periodo de pre-campaña y el de la campaña, que siempre será después de la finalización de la pre-campaña. Ahí sí hubo una violación y la Junta debió por lo menos amonestar al Partido de la Liberación Dominicana, hacer una admonición. No lo hizo, ignoró la principal violación, que es la del partido. ¿Por qué? Porque en el caso de sus miembros, los que aspiran y las precandidatas,
En ese caso, sencillamente ellos fueron llamados por el partido a competir internamente, fuera del periodo que establece la ley, tanto del de pre-campaña como del de la campaña electoral. Sin embargo, pienso que el Partido de la Liberación Dominicana corrió un riesgo calculado y que le dio muy buen resultado. El Partido de la Liberación Dominicana debe estar riéndose con la muela de atrás, como dicen. ¿Por qué? Porque al anunciar la apertura ilegalmente de la pre-campaña, salieron todos sus principales líderes a la calle a hacer campaña, a frenar a cualquiera que en ese momento tuviera la intención de irse del partido, y además a captar nuevos adeptos al Partido de la Liberación Dominicana. Eso dio un excelente resultado. En ese momento había una situación un poco compleja, producto del proceso electoral, y entonces la gente se frenó. ¿Por qué? Porque están los principales líderes, los principales aspirantes de ese partido en la calle. Eso dio un excelente resultado para el Partido de la Liberación Dominicana. A pesar de esa resolución de la Junta prohibiendo la pre-campaña de tiempo, el Partido de la Liberación Dominicana, alegando que ellos son el único partido que no tiene un candidato ya definido. En el caso del PRM ya se supone que el candidato será Luis Abinader, y en el caso de la Fuerza del Pueblo sería Leonel Fernández. Alegando eso, entonces ellos han convocado para el día 30 de este mes, de octubre, la formalización, una actividad para formalizar esos precandidatos. ¿Qué sanción podría la Junta infringirle a ese partido en caso de que ellos insistan en hacer eso después de la advertencia que acaba de hacer ese organismo? Podría haber una violación de una sanción, me parece, de 50 a 200 salarios mínimos, pero está la munición. Una munición es sumamente lesionadora para un partido, y lo presenta frente a la ciudadanía como un partido que viola la ley. Entonces es un ejemplo terrible en una sociedad distinta a la nuestra, con ciudadanos bien informados. Ese sería un terrible problema, pero eso podría ser frente al desafío del partido, si lo hiciera, del Partido de la Liberación Dominicana, no por la resolución, sino porque sería una reiteración de la violación a la ley 3318. Yo pienso que aquí hay que ver qué se va a tratar en la actividad, porque hay que también que poner cada cosa en su lugar. El Partido de la Liberación Dominicana tiene derecho a hacer una reunión interna, y a lo interno, en un lugar, en su local, por ejemplo, tiene derecho a discutir lo que quiera discutir. Lo que no puede hacer es transmitir por televisión esa discusión, y que aparezca, o por la radio, y que aparezca entonces alguien diciendo cada uno: sí, yo soy candidato a la presidencia, a la precandidato, porque esa sería otra violación, pero ya es una violación también que arrastraría al precandidato, y el PLD arriesgaría, si se aplicara la ley, a sus principales figuras a una situación en la que perfectamente el que saliese triunfador en esas internas podría serle rechazada la candidatura por parte de la Junta Central Electoral, que tiene esa competencia, y entonces, frente a cualquier tipo de prueba de que esta persona violentó la ley y hizo pre-campaña a destiempo, podría la Junta no admitir esa candidatura cuando sea presentada por el partido que cometa esa violación. Doctor. De modo que el PLD tendría que tener mucho cuidado en ese sentido, pero dentro de su local tienen perfecto derecho, en un lugar cerrado,
en una reunión a hablar de precandidatura y de todo lo que quiera. Lo que no pueden hacer es ir a la televisión, ir a la radio, a cualquier medio de comunicación y hablar de precandidatura. Doctor, igualmente, o de formalización de precampaña o de precandidato haciendo campaña. Entonces, en ese sentido, tienen que tener mucho cuidado. Igual que no pueden desarrollar actividades de campaña, como son las mítines, caravanas, caminatas, etcétera, ni colocar publicidad en los medios de comunicación. Al margen de eso, el PLD puede realizar todas las actividades que quiera dentro de sus organismos. Lo que no pueden es exteriorizarla, porque sería una violación de la ley. Pero yo quiero, antes de eso, decir, miren, señores, nosotros, el país, lo ve sencillamente desde la óptica de iniciar la precampaña, lo cual ha sido una estrategia brillante del PLD. Claro, está violando la ley, esa es la parte mala. Pero eso tiene de grave. En el PLD, ¿cuántos PLDistas y cuántas PLDistas tienen los fondos necesarios, los recursos necesarios para hacer una pre-campaña, aunque sea dentro, que no salga de lo local? ¿Cuántos PLDistas tienen la posibilidad de financiar una campaña de ese tipo? ¿Cuál va a ser el más beneficiado de una campaña tan larga? El que tenga dinero. Entonces, eso atenta contra la integridad de ese proceso interno del PLD. Eso es lo grave. Atenta contra la integridad, contra el derecho de cualquier PLDista que no es multimillonario a aspirar a una candidatura a un cargo de elección popular, lógicamente encabezada por la presidencial. Doctor, es un atentado contra el derecho que tienen los PLDistas que no son multimillonarios a aspirar a la candidatura presidencial. Para mí esa es una parte muy grave que la gente generalmente no la ve. Un proceso tiene que tener integridad. La competencia tiene que ser una competencia en igualdad de condiciones, o en la mayor igualdad de condiciones posible, pero que de una manera tan clara, tan vulgar, se violen ese tipo de derechos, ¿no? ¿Quiénes pueden salir en este momento a esa precampaña? Los ricos. No puede salir un PLDista que no sea rico. Puede ser el PLDista con más mérito, pero tiene que quedarse en su casa con su mérito y no salir a una precampaña tan larga. Por eso fue que ese mismo liderazgo político que propicia ese tipo de situación aprobó que la precampaña fuera solo por 3 meses. No fue solo para que los empresarios tengan tranquilidad, como se decía, que estamos en campaña todo el tiempo. No fue por eso solo. La razón de acortar el periodo de campaña es para que alguien que no es multimillonario pueda aspirar también. Entonces hay que verlo también desde ahí. Doctor, presidente del Partido Revolucionario Moderno es el ministro administrativo de la presidencia. La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno es la alcaldesa del Distrito Nacional. El secretario de organización del partido es ministro de Obras Públicas. Entonces hay ciertas quejas de parte de la militancia baja de las bases del Partido Revolucionario Moderno de que tienen entonces poca atención de parte de la alta dirigencia de ese partido. El año que viene el PRM, al igual que otras organizaciones, tiene que abocarse a el cambio o a la revisión de sus directivas, sus asambleas internas. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que en el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, los próximos directivos de esa organización política deberían estar fuera de la administración gubernamental a los fines de ocuparse más de los asuntos internos de la organización? Bueno, yo soy el presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria. Por esa razón, me cuido mucho en cuanto a emitir algunos juicios que tienen que ver con ese proceso.
que ya está en manos hace ya unos 3 meses, en manos de la dirección ejecutiva del partido, de los integrantes de la dirección ejecutiva del partido, para luego, cuando la dirección lo considere oportuno, convocar entonces la comisión política, luego el Comité Nacional y finalmente la Convención Nacional para la Reforma Estatutaria, en la que habrá una representación territorial y de todos los organismos del partido para aprobar unos estatutos que estarán en armonía, no solo con la ley 3318, porque fueron estatutos aprobados antes de la ley 3318 y de la 1519. Eran los mismos estatutos que tenía el Partido Revolucionario Dominicano, y entonces se contienen prácticamente todo lo que se establecía antes en el partido, porque de ahí fue el desprendimiento, o no el desprendimiento, sino la decisión de la inmensa mayoría, el 95% de los PRDistas, de formar un partido y cambiarle la última sigla, la D por la M. Y en ese sentido, yo pienso que resulta muy importante que la dirección del partido siempre la dirección del partido tiene como su primer compromiso la militancia del partido, los afiliados del partido. Luego está, lógicamente, lo que tiene que ver con cuando está en el gobierno, ser parte del gobierno, porque el partido no es, el gobierno no es de quien lo encabeza solamente. Usted no dice solamente el gobierno de Danilo Medina, es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina, o que encabeza Danilo Medina. Este es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. Entonces, el partido de gobierno tiene la responsabilidad de propiciar que el gobierno sea exitoso y que cumpla, y sobre todo cuando se trata de un partido programático. El PRM ha sido un partido programático desde su fundación. En el 16 presentó un excelente programa de gobierno que lo mejoró mucho más para las elecciones del 2020, aunque no tuvo toda la difusión que deben tener los programas. Es un excelente programa que la gente debe mirar, y los PRMistas. Y entonces tienen la obligación de procurar que se cumpla con ese programa, porque sobre la base de ese programa se supone que fue que los electores votaron por el partido. Y el de la oposición es el que sirve de contrapeso al gobierno, y que hace, que es lo que hace el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Fernández, que hacen un gran, están haciendo una oposición, y va a ser al estilo PLD, una oposición dura, una oposición permanente, porque ha sido así el PLD desde su fundación. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el partido tiene que estar firme, preparado, porque estamos en un tiempo bien difícil, y tenemos que tener no solamente a la alta dirección del partido, al liderazgo unido como lo está. En este momento el liderazgo del partido está plenamente unido, sino que también tenemos que tener integrados, motivados a la base del partido, a los dirigentes medios, intermedios y de base, que al final de cuentas son la esencia y son lo que realmente en cualquier circunstancia defienden a su gobierno. Mira, Eddie, a Eddie lo conozco yo de hace muchos años, mi hermano, mi amigo, Sí, hermano. a quien le tengo todo el cariño del mundo. Gracias, y hermano. ojalá que algún día este país tome en cuenta personas como tú. Cuídate, Gracias, cuídate. No, le voy a hacer la pregunta directa. Mira, en este momento las bases del Partido Revolucionario Moderno se sienten abandonadas, eso lo sabe todo el mundo. Hay un descontento brutal, entre abogados inclusive, porque recuerdo que tuvo una asamblea de abogados en Monte Plata,
y levanté la mano preguntando cuál había sido nombrado. Nadie levantó la mano. Hay un descontento brutal porque se sienten que las autoridades no lo han defendido. Si tú fueras, en este momento, tuvieras el poder, fueras presidente, por ejemplo, del PRM, ¿cuál sería tu actitud frente a esa militancia que fue la que trabajó y generó el triunfo que hoy disfrutan estos funcionarios que ni siquiera reciben a los compañeros de partido, para que ellos se sientan más o menos escuchados? ¿Qué tú harías? Porque ni le cogen la llamada a los compañeros de partido. Ahora hasta los hackeros sean. Perdonándome la palabra, claro. Claro, hermano. Yo estoy en una comunicación permanente con la dirección, sobre todo intermedia y de base, que son los más afectados por esa situación. Ciertamente hay un porcentaje muy alto de PRMistas que no están nombrados, no han sido nombrados. Esa es la realidad, pero exageradamente alto. Todavía pienso que el 85% de la nómina pública se mantiene exactamente igual, al margen de una gran cantidad de nominillas que fueron eliminadas. Igual quiere decir que están los PLDistas del gobierno anterior en un 85% nombrados en el gobierno. Sí, por lo menos. Entonces, eso es grave. En esa situación, sin lugar a dudas, la mayor parte de los PRMistas no están nombrados. Esa es la verdad. Sin embargo, el presidente, el compañero Luis Abinader, tiene la voluntad de que ese problema sea resuelto. Pero no se trata sencillamente de nombrar a los PRMistas por nombrarlo, sino de que cuando se produce un cambio de gobierno, cambia la administración. Y para usted hacer un buen gobierno, necesariamente tiene que hacer una buena administración. Para hacer una buena administración, usted tiene que hacerla con los dirigentes y los miembros del partido. ¿Por qué? Porque el que está dentro de la administración y es de un partido contrario, ¿qué va a hacer? Va a rendir su labor como servidor público con la deficiencia suficiente como para que el usuario de ese servicio se vaya profundamente decepcionado de la institución. No digo que todo el mundo, pero eso va a ocurrir, es natural, es normal. El que es PLDista en la institución que esté. El que es PRMista en la institución que esté. El que es leonelista en la institución que esté. Y reformista y PRDista y así sucesivamente. Esa es la realidad. Pero para concluir eso esa en parte, alguna institución, para doctor. concluir esa parte, entonces, ¿qué ocurre? Usted necesita gobernar fundamentalmente con lo suyo. Fíjense que digo fundamentalmente, principalmente, con los suyos. ¿Por qué? Porque esos son los que van a procurar hacer una gestión que satisfaga las expectativas de la gente, una gestión con el propósito de que sea exitosa para que su partido quede bien. Y nosotros, esta es una democracia de partido. Para que las cosas funcionen bien, tiene que estar de por medio el partido funcionando bien. En ese sentido, eso tiene que resolverse. Los PRMistas y las PRMistas van a ir a la administración pública sin lugar a dudas, y hay una voluntad ya expresada del presidente de la República, el compañero Luis Abinader, para que ese problema se resuelva. Pero la voluntad, señores, ¿dónde, Diomedes? Olivares, ¿dónde está la voluntad si ya ha transcurrido un año y 2 meses? Eso sabrá don Luis, porque no le corresponde. Pero Susana, antes de que salga ese tema, doctor, pero debe ser en algunas instituciones que está ese 85% de PLDistas, porque yo vi a David Collado, sí, el de turismo, que parece que ahí los PRMistas tienen su lugar, porque él decía que
Sí, que ya de aquí a noviembre estaba todo resuelto, el nombramiento de los PRMistas. Oye, turismo. Bueno, yo pienso que en el Ministerio de Turismo cabría el 95% que corresponde a ese ministerio de los PRMistas que no están nombrados. Podrían caber el 95%. O sea, el 85% te dicen en sentido general. Y en turismo el 95%. 95%, o sea, que nada más quizá un 5% de PRMista nombrado. En turismo, por ejemplo, hay que resolver la situación en el exterior. En Europa, por ejemplo, de los 49 empleados de las oficinas de turismo, no hay un solo PRMista nombrado. Oh, Dios. Y aquí Y lo peor es que se burlan, que los PLDistas, no conformes con eso, se burlan de los compañeros. Y eso mismo ocurre en los Estados Unidos y en todas partes. Eso hay que resolverlo. Y hay que colocar compañeros. Yo no estoy diciendo que una barrida y eso, pero tienen que haber compañeros del partido ahí y en el servicio exterior. Igual que debe ocurrir aquí en el país. Deben ser colocados los compañeros. El compañero presidente, que tiene demasiadas ocupaciones, no puede personalmente él dedicarse a eso. Eso tienen que hacerlo los funcionarios, porque el presidente tiene que estar en cosas muy trascendentes de Estado y no puede dedicarse él a eso. Es un asunto que tienen que hacer los funcionarios. Yo pienso que eso se va a resolver. Y los PRMistas y las PRMistas en su inmensa mayoría van a entrar a la administración pública. Don Eddie, no puedo dejarlo ir sin hacerle esta pregunta. Usted sabe todo lo que pasó en el proceso pasado, se suspendieron las elecciones y todo lo demás. Sin embargo, todavía al día de hoy no hay un informe final, ni se han establecido responsabilidades sobre cuáles fueron las verdaderas razones que motivaron esa suspensión, quién tenía culpa, si es que hay culpa retenible. ¿Usted cree que la Junta Central Electoral, a la que se ve siempre como una salvadora, que hasta quieren que sea la que administre y hagan las primarias de los partidos políticos y todo, no tiene que tener una responsabilidad, por lo menos se establezca cuáles fueron los fallos que ocurrieron para una suspensión de las elecciones como la que hubo en el proceso pasado? Nadie le está exigiendo nada. Sí. Nadie exigió nada de eso. Yo pienso, como hubo la Junta anterior decidió que la OEA hiciera una investigación, una misión de la OEA, y me parece que tuvo también la misión de Uniores y la contrataron, yo no sé si la EIFI. Sí, la EIFI también hizo un informe, pero el informe más decisivo fue el de la OEA. Entonces, con ese informe dieron por cerrada y asumieron que se trató de una negligencia producto del clonamiento incorrecto de la boleta. El clonamiento debió hacerse, es cierto. Hubo una falta de control de calidad en lo que tiene que ver con el clonamiento de la boleta en la máquina. Y entonces se atribuyó esa razón a la que motivó el fallo que hizo que se suspendieran las elecciones. Pero yo pienso, la Junta ha hecho una propuesta para la reforma de la ley de partidos y la ley electoral también. En el caso de, por ejemplo, la propuesta para que las primarias se dejen en manos de los partidos y la Junta no tenga que participar en su organización y fiscalización, yo pienso que fue un desatino de parte de la Junta hacer esa propuesta. Claro. Primero porque es una propuesta más propia del ámbito de los partidos políticos y la propia sociedad, porque la Junta es la que tiene la atribución para organizar los procesos, fiscalizarlos, y creo que deberían retirar esa propuesta, igual
que deben retirarla porque lo que puede llevar es la impresión de que quieren un proceso sin el mayor o con el menor esfuerzo. Entonces, es una atribución de la ley y una atribución constitucional. La Junta tiene la obligación de garantizar el mandato del artículo 216 de la Constitución. La democracia interna y la transparencia están constitucionalizadas a partir de la reforma del 2010. En consecuencia, la Junta tiene que garantizar que esa democracia interna se cumpla. Y cuando usted va a unas primarias, usted está yendo a unas elecciones, a unas preelecciones nacionales. Entonces, tiene que estar organizada por el órgano electoral. La transparencia, la integridad de un proceso empieza con la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular, que es la principal función de un partido político. Si usted coge en un proceso inequitativo, sin integridad, sin objetividad, a los candidatos, ya esas elecciones empezaron mal. Entonces, la Junta tiene que continuar organizando la primaria y fiscalizando las otras modalidades de elección. No se puede renunciar a eso, ni le conviene a los partidos, no le conviene al sistema democrático, al sistema de partidos, y eso deberían retirarlo. Ese fue un desatino, igual que hacer el planteamiento para la eliminación del voto preferencial. Ese es un tema de los partidos. Ese es un tema fundamentalmente de los partidos, porque también puede dar la impresión de que la Junta quiere organizar unas elecciones sin dificultades y el voto preferencial requiere un gran esfuerzo por parte de la Junta, y la Junta no puede tenerle miedo de que al riesgo de que critican que esta cosa. No, estamos en otro tiempo. Yo pienso que esos dos propuestas, ellos tienen propuestas muy buenas, pero esas dos deben ser eliminadas. Pienso que deben ser retiradas. Doctor, mire, no podemos dejar de preguntarle. Ahora se está conociendo el Código Penal. Pero antes de eso, Héctor, que no quiero cambiar el tema electoral, y esto es muy importante, y el tema del partido. Y perdóname, Héctor, porque no quiero cambiar el tema. Hay una situación, y usted lo sabe perfectamente. Hay una información, yo quiero que usted nos responda. Hay informaciones de que las actuales autoridades del PRM están tratando de reenviar las primarias que están fijadas para abril, para mayo del próximo año, sobre la base de que lamentablemente sus niveles de popularidad no van a soportar un evento interno, imitando lamentablemente a lo que siempre hace un partido de gobierno. ¿Qué opinión le merece esa información que usted la tiene? ¿Y qué usted haría en la eventualidad de que, por ejemplo, la dirección ejecutiva del PRM decida, bueno, miren, no hay condiciones porque estamos muy ocupados en el gobierno para hacer el evento interno? ¿Qué usted haría en ese caso? ¿Y cuál opinión le merece esa situación que evidentemente es antidemocrática, pero usted sabe que es así, ¿eh? Sí. Mire, es que las cosas han cambiado en la política también y en los partidos. Ya el manejo de los partidos no es igual que en el año. Puede tener manifestaciones parecidas que en el siglo pasado y todavía a principios de este siglo. La tesis de Robert Mitchell, el famoso sociólogo alemán, sobre el círculo de hierro de las oligarquías partidarias. Ya en el caso de los partidos, tienen que celebrar sus convenciones internas para renovar sus cuadros directivos en la fecha indicada. La ley establece que debe hacerse en periodos que no sobrepasen un mandato a nivel 4 años. Periodo constitucional de 4 años. Ningún partido puede permanecer, la directiva de ningún partido puede permanecer más de 4 años sin ser renovada. Es la ley 3318. La ley Entonces, claro. Además, en el PRM no existe esa intención. En el pasado eso ocurría cuando un partido llegaba al poder para no tener que... Sí. Entonces la aplazaba sin fecha y no tenía problema. El partido dura, en el PRD en un tiempo duramos
10 o 12 años. En el PLD duraron como 12 años Doctor, tenemos sin renovación real. Tenemos poco tiempo. Me informaron la mal. pregunta. La última pregunta. El doctor sabe que es así. Mire, pero Surún aguanta. por favor. No hay Que no se puede sobre especulación, no puede. Ingeniero, Claro, vamos. Oiga, en el PRM, en el PRM, ¿Y tú que me estás escuchando? en el PRM no hay problema. El PRM no va a violar absolutamente ninguna ley y la firme voluntad es que las cosas se hagan como debe ser. Doctor, correctamente. mire, últimamente se ha visto la incursión del narcotráfico en los partidos políticos. Entonces ahora se está conociendo el Código Penal en una comisión bicameral de la Cámara. En una reunión, lo que le han llamado reunión de esa Cámara en un resort del este del país, se decidió mantener la cláusula que ya se había puesto de eximir a los partidos políticos de responsabilidad penal en caso de que delincan sobre cualquier razón, pues mantenerlo fuera de cualquier responsabilidad penal, mientras que todas las ONG, las organizaciones benéficas, sí tendrían responsabilidad penal en ese código, menos los partidos políticos. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, la política ha tenido como su principal desafío en los últimos tiempos, uno de los principales, el tema del financiamiento privado, porque en cualquier democracia resulta muy difícil tú poder prever la posibilidad de que obtener un conocimiento real sustentado sobre actividades realizadas por personas que se integran al partido o que contribuyen con el financiamiento privado vinculada a actividades ilícitas. Es un gran desafío, es uno de los principales problemas de la democracia representativa en el mundo. Lo que sí pienso es que deben ser ciertamente tomadas todas las medidas que sean necesarias para mantener un control y que haya un filtro que contribuya con que la política no sea permeada por personas vinculadas al crimen organizado. Y en ese sentido, pienso que los partidos tienen una gran tarea por delante. Hay que seguir trabajando en eso y bueno, luego un programa que sí, tengamos más tiempo, claro, con muchísimo gusto vamos a hacer un programa en el que, es que siempre se nos va sobre el tema del financiamiento. Siempre el tiempo resulta corto. Gracias, Eddie Olivares, por estar con nosotros y darnos tantas buenas informaciones y orientaciones. Gracias. Y sus criterios. Vamos a la pausa. Gracias. Y regresamos en breve.